La semana pasada entramos en un tema que es sobre el Espíritu Santo, la necesidad del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Miren, amados, cuando nosotros revisamos la historia de la iglesia del Señor, siendo nosotros parte esencial y vital de ella, nosotros tenemos que caer en cuenta de algunas cosas que se volvieron vitales en la iglesia de Cristo. La iglesia temprana fue perseguida. La iglesia temprana fue no solo maltratada, no solo vituperada. La iglesia primitiva, la iglesia temprana fue entregada a muerte en coliseos romanos solo por el hecho de ser cristianos. La historia, que no engaña, dice que se reunían en cuevas, en catacumbas secretas para poder adorar a Dios, para poder exaltarlo y glorificarlo, porque si los encontraban iban a ser entregados a un coliseo romano para ser muertos. El famoso pescadito que usted y yo pegamos en el carro, que hacemos en camisetas, playeras, franelas, como le diga usted en su país, que lo pintamos y lo hacemos bonito en algún libro, lo compramos y lo ponemos con alguna calcomanía, no era realmente un adorno, era el símbolo estratégico que los cristianos de aquella iglesia temprana usaban para poder marcar los lugares donde se iban a reunir como cristianos, a estudiar la palabra, a adorar, a servir a su Señor. Pero la historia no se quedó ahí. Mucho tiempo después, para algunos de ustedes es histórico, para algunos de ustedes es novela, para algunos de ustedes es serie de televisión de Netflix o no sé, pero para mí es historia. Yo era de la época de la caída del muro de Berlín, yo fui de la época de cuando la Unión Soviética se convirtió en Rusia y todos los países dejaron de estar bajo el yugo del socialismo de la URSS o los Estados Unidos socialistas. Y yo puedo contarles a ustedes las historias de hombres y mujeres que pusieron en riesgo su vida por llevar 2, 3, 4 Biblias y meterlas detrás de la cortina de hierro que se le llamaba en aquella época. Personas que cuando se embarcaron para meterse en aquellos países en medio de montañas o cruzando fronteras y demás, aquellos hombres y aquellas mujeres sabían que estaban arriesgando sus vidas por meter 2, 3 Biblias en algún país comunista. Aquellos hombres y aquellas mujeres sabían que arriesgaban su vida y que posiblemente no regresarían. Muchos de ellos entregaron sus vidas. Muchos de ellos ni siquiera lograron llegar a entregar las Biblias que llevaban, porque fueron agarrados antes, torturados antes de morir. Solamente en China, en aquellas épocas, era totalmente prohibido el evangelio. El pastor Cho cuenta que cuando se abrió un poco el sistema y él llegó a China con el evangelio, porque él ya tenía una iglesia grande y llegó a China con el evangelio, se llevó la grata impresión, la tremenda impresión de que los cristianos eran muchos porque se habían escondido, habían logrado encontrar la manera de alabar, adorar a su Señor en medio de un tiempo o de un gobierno comunista que si los encontraba con una Biblia o adorando, los iban a agarrar, a meterlos en la cárcel y a matarlos si era posible. Así que la iglesia de Cristo Jesús el Señor ha tenido mártires siempre. Un día de estos, hablando con alguien, yo le decía al Señor, y no es parte de la predicación de hoy, solo tengo ganas de decirlo. Yo le decía a alguien, hablando un día de estos, si a mí me toca tener que hacer fila el día del tribunal de Cristo, adelante de uno de estos hombres o detrás de uno de estos hombres y mujeres mártires que entregaron su vida por llevar una Biblia a un país de estos comunistas en aquella época, por predicar la palabra del Señor y adorar a Dios y reunirse en lo oculto en aquellas épocas donde eran total y completamente reprimidos y entregados a muerte. Si a mí me toca hacer fila el día del tribunal de Cristo detrás de un hombre y una mujer de estos sin haber vivido una vida
vida por lo menos semejante a esa. Aunque la corona es por gracia, aunque la corona de todos es por misericordia, yo sabré que no me la merezco. Y tenemos que entender que estos hombres y mujeres de esa iglesia del Señor tuvieron algo que tal vez a nosotros nos está haciendo falta en estos días, y se llama poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso usted que tiene allí la imagen, ya usted conoce la dinámica. Si usted tiene teléfono con Android, descargue su aplicación CASL Ministerio en Play Store. O si lo que tiene es un teléfono con iOS, descarga la aplicación YouVersion, y allí usted puede meterse a eventos, poner en eventos en el buscador la lupita, pone Centro de Adoración Sin Límites, y ahí le va a salir este bosquejo. No quiero tardar mucho en eso, todos los domingos lo repito. Quiero entrar a Habacuc capítulo 3 verso 2. Si usted tiene la aplicación y ahí le aparece, si no, busquen su Biblia, por favor. Al pie de página de la pantalla le va a aparecer también. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. No sé si tenga tiempo. Déjeme un momento, por favor, buscarle esto mismo en una traducción un poquito más moderna. Oiga esto. En una traducción un poquito más moderna dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Aleluya. Escuche esto, por favor. Durante muchos años he visto a tantos y tantos hermosos creyentes estar bajo la infeliz condición de servidumbre espiritual, llenos de grandes conocimientos doctrinales, listos para dar los más acertados consejos y entendidos totalmente en lo que Dios pide de los demás, pero incapaces de reproducir y vivir en sus vidas lo que saben, lo que aconsejan y hasta lo que critican de otros. Muchos son presas del mundo, la carnalidad y el enemigo de nuestras almas. Hoy toman grandes decisiones y mañana sucumben ante las mismas. A las mismas debilidades que les aquejan, han pretendido erradicar de sus vidas lo negativo de sus corazones mediante resoluciones personales que han sido muy buenas intenciones, pero al final y al cabo absurdos, inútiles. He visto a lo largo de mi vida cristiana ver tantos hombres y mujeres de Dios hermosos, maravillosos, maravillosas, con tremendos talentos y habilidades, que toman grandes decisiones por hacer un cambio radical en sus vidas, mas sin embargo, amados, se volvieron simples propósitos, hermosos propósitos que no produjeron absolutamente ningún fruto. Una noche hicieron una oración y dijeron: Dios, hasta aquí. Sin embargo, aquella oración, aunque plasmada de buenos propósitos y un profundo deseo de cambio, no tuvieron la capacidad, ni la profundidad, ni el poder suficiente para producir el cambio que se estaba pidiendo. Y aquí es donde yo quiero entrar en esta palabra. ¿Por qué necesito este poder divino? Usted sígame por favor en la lectura del bosquejo que tiene ahí. El profeta sabía los juicios que se avecinaban sobre la nación y recordó que las obras de Dios, Habacuc recordó que las obras de Dios dejan pasmado a cualquiera. Entonces pidió que volviera a visitarles con un avivamiento que en medio de aquellos tiempos terribles avivara la nación. Y esta oración de Habacuc me lleva a darle la primera verdad espiritual. El ser humano es propenso a la religión. Se esfuerza en amar y obedecer a Dios desde lo profundo de su corazón porque es su deber humano, así lo siente.
Pero solo la influencia de Dios mediante su Espíritu Santo hace posible la verdadera disposición en el ser humano para obedecer a Dios. Preste atención a esto porque es esencial. A menos que Dios interponga la influencia de su Espíritu, ningún ser humano sobre la tierra obedecería o sería capaz de obedecer a sus mandamientos. Amado y amada en el Señor, escúcheme esto por favor. Hoy la iglesia se llena de tremendas decisiones que parecen profundas y espirituales, pero están basadas más en su capacidad, están más basadas en su alma, en su deseo de obedecer a Dios, pero hemos descuidado algo que es sumamente importante y se llama ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque es el único que tiene el poder para hacernos vivir en la santidad que anhelamos vivir. ¿Por qué le dije lo del principio? Amados y amadas en el Señor, porque hoy estamos viviendo tiempos en los que necesitamos una iglesia valiente, una iglesia esforzada. No le estoy diciendo con esto que vamos a buscar la manera de reunirnos en lo oculto. No se lo voy a decir. Lo que le estoy tratando de decir es lo siguiente: hay que cuidarse, sí, hay una enfermedad, sí, lo que usted me quiera decir, pero en este camino hubieron cristianos que murieron sabiendo que había más posibilidades de morir que de vivir. En este camino hubieron hombres y mujeres que fueron capaces de hacer grandes cosas maravillosas en este reino, porque no tenían sus ojos puestos en esta tierra, sino en la corona y en la recompensa que vendría del cielo. Hoy tenemos cristianos en esta época actual lidiando con cosas, amados, que debieron haber sido resueltas hace años, y el problema no está en su decisión, el problema no está en el anhelo de su corazón, el problema no está en que realmente lo quieran o no lo quieran, el ser libres de aquello. El problema está en que no han buscado ser llenos y llenas del Espíritu Santo de Dios. Es imposible para ser humano vivir como Dios quiere si no es lleno de la gloria y presencia todopoderosa del Espíritu Santo de Dios. Amados y amadas en el Señor, no podemos negar la siguiente verdad espiritual. La historia del pueblo de Israel y la iglesia misma demuestran que hay muy poca firmeza y estabilidad de propósito en el pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice que todas esas cosas fueron escritas para nuestro beneficio, para que no cayéramos en las cosas que aquellos habían caído. La realidad, amados, es que hay muy poca firmeza, muy poca estabilidad, muy poco compromiso en las decisiones que el pueblo de Dios toma muchas veces. Aleluya. Y a menos que el poder de lo alto esté trabajando constantemente en nuestras vidas, la mundanalidad, la carnalidad y la pecaminosidad prevalecerán, dejándonos incapacitados en la gran labor que es obedecer a Dios. Cuando yo oigo a un hombre como el apóstol Pablo decir es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, esa es una frase que suena muy linda, pero hay que tener mucho poder del Espíritu Santo para decirlo y cumplirlo. Me he dado cuenta que todos los hombres tienen un precio, por lo menos los que no son llenos del Espíritu Santo. Me he dado cuenta que todas las mujeres no llenas del Espíritu Santo tienen un precio. Algunos un poquito más alto, otros un poco más bajo, pero al final el enemigo consigue llegarles al precio. Pero la gente que es llena del Espíritu Santo de Dios es firme y estable en su propósito, en sus decisiones para con Dios. Absolutamente nada les muda, absolutamente nada les cambia, absolutamente nada pone en riesgo su fe, absolutamente nada pone en riesgo su comunión con el Todopoderoso, absolutamente nada les hace cambiar o ser gente inconstante de doble ánimo, absolutamente nada. Estoy a punto de decirle algo que será muy duro, pero lo es porque es la realidad actual.
La iglesia que tan fácilmente se deja atrapar por vanaglorias, lujurias, idolatrías y orgullos, necesitamos clamar a Dios con urgencia para que renueve la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Hoy nos llenamos de tanta vanagloria, decimos haber hecho tanto, pero quizás realmente no lo hemos hecho. Nos abrazamos a los títulos porque los títulos suenan tan poderosos, aunque ni siquiera hayamos hecho nada por llenar esa camisa. Lujurias, entregados como cualquier persona del mundo a cualquier deleite pecaminoso. Idolatrías, no, hermano, usted se está equivocando. Esta es la iglesia del Señor. Aquí no idolatramos. No. En esta iglesia que llamamos cuerpo de Cristo, hay mucha gente que tiene un ego que no se le alcanza en su propio cuerpo. Se idolatran a sí mismos, a sus familias, a sus trabajos, a sus dineros, a sus intelectos. Esas cosas podrían estar muy por encima de Dios en sus corazones. Y cuando vemos estas cosas en la iglesia del Señor, en este tiempo necesitamos clamar a Dios con urgencia para que renueve la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Otra vez necesitamos escuchar a Dios en este tiempo. No te muevas hasta que seas investido de poder de lo alto. Mas la obra renovadora del Espíritu Santo descrita en las Sagradas Escrituras siempre inició produciendo un convencimiento de pecado. Creo que es lo que necesitamos hoy en la iglesia del Señor. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos convenza de que otra vez necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Se lo digo de forma más simple y contundente. Los creyentes siempre piden un avivamiento que transforme el mundo. Pero en un verdadero avivamiento serán primeramente los creyentes quienes siempre serán confrontados con total claridad o con la total claridad que produce el Espíritu. Señor, trae un avivamiento y convierte el mundo. Pero cuando el verdadero avivamiento del Espíritu Santo llega, el primero en convertirse en la iglesia de Cristo. La primera en darse cuenta de su necesidad en la iglesia de Cristo. Entonces, antes de que ese avivamiento tan deseado sea un cambio para el mundo, primero será para los creyentes un nuevo comienzo de obediencia a su Dios. Señor, si tú traes un avivamiento sobre Costa Rica, ¿cuántas cosas cambiarán? Oremos, hermanos, para que Dios traiga un avivamiento y cambie Costa Rica. Lo primero que sucede cuando hay un verdadero avivamiento es que la iglesia otra vez es llamada, otra vez es potencializada a obedecer a su Dios. Santo es el Señor. Necesitamos un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Aquel hombre de Dios dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia moderna se siente cómoda con obedecer a los hombres antes que a Dios. Aquel hombre dijo: yo soy una oveja puesta y dispuesta para el matadero. La iglesia actual hoy se resiste hacer sacrificio para su Dios. Un corazón trabajado por el Espíritu Santo. Muchos cristianos se han cegado a su condición espiritual. Algunos apenas si logran admitir su condición. Han dejado de concederle importancia de vida a sus debilidades de carácter, de emociones desbordadas, de prácticas de pecado, falta de búsqueda de Dios, etcétera. De modo que ya no están conscientes de la trascendencia eterna de estos asuntos.
Hoy la iglesia, amados y amadas del Señor, ha perdido la capacidad de entender que algunas cosas que están sucediendo en sus corazones tienen una trascendencia eterna. Les están alejando de su Dios, del propósito de su Dios. Les están alejando de la vida de Dios. Alguna parte importante de la iglesia ya ni siquiera siente el problema en sus vidas. Hemos perdido sensibilidad, hemos perdido la capacidad de permitirle a Dios que nos hable y nos muestre, nos examine y nos muestre. Oiga lo que les pongo aquí en la aplicación, escuche. Pero cuando entran en un avivamiento por medio del poder de Dios, se renueva en sus corazones el amor por Dios. Es totalmente cuestionable el decir que amamos a Dios cuando no estamos avivados por Dios. Y lo digo porque muchas veces se dice que amamos a Dios, pero está más basado en un aspecto emocional, sentimental, que en un aspecto espiritual. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Su poder rompe el poder de la carne, de la mundanalidad y del pecado sobre los creyentes, llevándolos a tener un impulso fresco que los pone en la dirección correcta. ¿Hace cuánto no sientes ese impulso fresco del Espíritu Santo? Eso que te motiva, eso que te lleva, eso que te mueve, eso que te hace hacer lo que tengas que hacer, lo que sea necesario por un tiempo glorioso con tu Señor. ¿Hace cuánto no oras? ¿Hace cuánto no tienes un tiempo de intimidad con tu Rey? Y no estoy hablando de lo que podamos hacer en una reunión, estoy hablando de lo que sucede en tu vida personal. Necesitamos este avivamiento, porque este avivamiento trae sobre nosotros un impulso fresco. Es lo primero que pasa cuando un corazón es trabajado por el Espíritu Santo. Vuelve a sentir ese impulso fresco que le lleva en la dirección correcta. Esos cristianos le encuentran un nuevo sabor a su vida cristiana y surge un nuevo deseo en cuanto a su relación con Dios. Y todo esto que le digo es una gran verdad espiritual. Y le sumo esto: cuando un creyente es despertado y reformado por el Espíritu Santo, nuevos deseos, nuevas convicciones y grandes decisiones poderosas surgen de su interior. Escuche, nuevos deseos, nuevas convicciones y grandes decisiones. ¿Hace cuánto no sientes un nuevo deseo? ¿Hace cuánto no experimentas en tu vida, oye esto, una nueva convicción? ¿Hace cuántos años tu corazón cristiano no genera grandes decisiones poderosas? Santo Jesús. Déjeme decirle algo más. Dios está esperando la madurez de una generación para que pueda manifestar a Cristo en la tierra. Dios está esperando que tú y yo nos volvamos gente llena del Espíritu Santo de Dios. Que lo anhelemos, que lo deseemos, que lo soñemos, que hagamos lo mismo que aquellos hombres y mujeres, que no nos movamos de ahí hasta ser llenos de su gloria y de su poder, porque Él está esperando que una generación madure para poder manifestar a Cristo a través de ella en la tierra. El Señor Jesús les dijo, ahí lo tiene usted, se lo ponemos al pie de página si usted no tiene ninguna de las aplicaciones que le comenté. San Juan capítulo 16 verso 8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oiga esto. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el agente especial de Dios. Tiene acceso directo a la mente humana y conocimiento infinito de cada persona. Él tiene la capacidad de emplear la verdad de cada quien, que cada quien requiere, y la aplica con poder. Escucha esto.
Escucha esto. Dios tiene acceso directo a tu mente y conoce el infinito de tu personalidad. Oye, Él nos deja sin más opción que bajar nuestras armas de rebeldía y ceder. Es capaz de derribar al más orgulloso. Su verdad clara quema y se abre paso en el corazón. Nos guía a reflexionar sobre nuestro estado, el de la iglesia y el estado de todas las cosas y su resultado natural. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos quema el corazón, nos lleva a reflexionar, nos obliga a hacerlo, porque nos demuestra en nuestros propios ojos nuestro oculto, aunque pensamos que para Él no es posible que lo vea. Él tiene la habilidad de hacer que nuestros corazones se derritan en su presencia y que nos demos cuenta del verdadero estado en el que estamos. Por eso necesitamos que la presencia del Espíritu Santo de Dios nos llene. Porque hay mucho cristiano en este tiempo que ni siquiera es capaz de discernir su propia condición. Ni siquiera es capaz de discernir lo que el enemigo está haciendo. Y cuando el Espíritu Santo entra y enciende con su luz esa área que yo no quiero que sea vista por nadie, ni por Él mismo, nos demuestra nuestro estado verdadero y el resultado natural de hacia dónde vamos por las cosas que estamos haciendo. El Salmo 85:6 dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Esto se llama avivamiento. Yo creo que el salmista está pidiendo o pidió lo que necesitamos hoy. Y ante esta oración es que necesito darle una verdad espiritual más. Tal petición debe ser el clamor de nuestro corazón como iglesia. Y más aún cuando vemos estas tristes señales actuales. ¿Cuáles? Falta de amor fraternal, falta de vidas santas, falta de pasión verdadera por Dios. Y cuando vemos que somos gobernados por los mismos apetitos e instintos carnales de la gente del mundo, con las mismas prioridades que ellos, etcétera. Pero sobre todo, cuando la imagen de Cristo ya no brilla en nosotros. Es allí cuando necesitamos decirle a Dios: ¿no volverás a darnos vida? Aleluya. Amado, cuando somos capaces de ver estas señales, la falta de amor entre hermanos, entre creyentes, la falta de vidas en santidad, la falta de pasión verdadera por su Dios. Cuando vemos que la iglesia está siendo gobernada por los mismos apetitos y por los mismos instintos carnales de la gente que no conoce a Dios. Y cuando las prioridades de los cristianos son exactamente las mismas que las de los que no tienen al Señor. Entonces necesitamos decirle a Dios lo que le dijo el salmista: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije de nuevo en ti. Hoy corremos detrás de las cosas que el mundo corre. Anhelamos las cosas que el mundo anhela. Obedecemos en lo mismo que el mundo obedece. Ya ni siquiera queremos hablar como cristianos en el mundo para que el mundo no nos critique. Sigo leyendo allí. Pero sobre todo cuando la imagen de Cristo ya no brilla. Estas cosas demuestran cuán lejos estamos de Dios. Estas cosas demandan que pidamos el poder de lo alto, el poder prometido, el poder del Espíritu Santo. Escúchame, mi amado, mi amada en el Señor.
Tienes dos opciones: autojustificarte y desactivar la verdad de lo que estoy hablando, o entrar en un momento en tu corazón y permitirle al Espíritu Santo hacer lo que tiene que hacer. Cristianos que no oran, cristianos que no leen la palabra, cristianos que viven una vida de pecado sin santidad, cristianos que hace tiempos dejaron de amar a su Señor, cristianos que el cristianismo lo volvieron una religión, porque en el corazón del ser humano es muy fácil pasar de la vida a la religión. Adoro en automático, alabo en automático, voy a la iglesia en automático, sirvo a Dios en automático, le obedezco a Dios en automático mientras no me llegan al precio. Y como estribillo religioso seguimos diciendo que lo amamos, que sin Él no vivimos, que Él es todo para nosotros. Pero cuando Él nos pide que hagamos algo, somos más lentos para responderle a Él que lo que le responderíamos a un humano al que no le debemos nada. Esto que le voy a decir es muy corto pero profundo, poderoso y confrontador. Nada puede poner fin a estas cosas dentro de nosotros sino en la visitación de Dios. Mientras no le busquemos compasión para que Él nos visite, todas estas cosas que hemos hablado seguirán siendo una constante en nosotros. Espíritu Santo versus mundanalidad o espíritu de mundanalidad. Lo que quiero decirle ahora es quizá la penúltima verdad espiritual de hoy. El espíritu de mundanalidad en la iglesia se hace evidente cuando los creyentes se conforman al mundo en áreas tales como el entretenimiento, las responsabilidades, las conversaciones, los pensamientos, las actitudes y anhelos, entre otros. Cuando te entretiene lo mismo que entretiene al mundo. Cuando tu responsabilidad para con Dios es la misma que tiene el mundo para con Él. Cuando tus conversaciones son exactamente iguales o parecidas a las del mundo. Cuando piensas igual al mundo. Usted no sabe la cantidad de cristianos en estos días que les he visto poner en sus redes: amor es amor. Y cuando yo veo cristianos hablando y pensando como el mundo piensa, solo puedo entender que necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a entrar en nuestras congregaciones y lo transforme todo. Son cristianos con actitudes y anhelos semejantes a los del mundo. ¿Por qué necesitamos volver a ser llenos del Espíritu Santo? Porque necesitamos recordar nuestra procedencia. Y a esto agrego la última verdad espiritual de hoy. Cuando podemos tener revelación del origen de algo, podemos determinar la genética y la asignación de ese algo. La iglesia ha perdido su capacidad de entender quién es. La iglesia ha perdido su capacidad de entender cómo piensa. La iglesia perdió su capacidad en una gran cantidad de personas. Han perdido su capacidad de entender cómo debo de vivir, cómo debo de pensar como cristiano. Hemos adoptado cosas que son del mundo porque nos falta el glorioso y poderoso Espíritu Santo de Dios y lo necesitamos a Él para que nos recuerde de dónde venimos, quién es nuestra procedencia, porque nuestra procedencia lo determina todo. Por eso en Juan capítulo 8 el Señor dice estas cosas. Ahí le aparece en su aplicación para que usted lo busque luego. En Juan 8:23 el Señor le dice a aquellos fariseos que ellos son de abajo, mientras que Él es de arriba, que ellos son del mundo, pero Él es del cielo. En el verso 39 del mismo capítulo 8, el Señor les dice que si fueran hijos de Abraham, harían las cosas que Abraham hace.
Y en el capítulo 40, en el verso 44 del mismo capítulo 8, el Señor les dice: ustedes son hijos de su padre. Y cuando ellos le dicen ¿de quién?, Él le dice: de su padre el diablo. ¿Ve? El origen determina todo. Si soy hijo de Dios, hago lo que Dios hace. Si soy hijo de Dios, pienso como Dios piensa. Si soy lleno del Espíritu Santo, Él es el que determina mi fortaleza. Él es el que determina mis pensamientos. Él es el que determina mis emociones. Él es el que determina mi camino. Él es el que determina mis decisiones. Él lo determina todo. La iglesia ha dejado de pensar como Dios, ha dejado de actuar como el Señor, ha dejado de vivir como Dios quiere, porque la iglesia ha dejado de estar llena del Espíritu Santo y la iglesia se ha alejado de su origen. Aleluya. Por esto es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para entrar en contacto con nuestra genética y asignación. Y escuche esto, aunque no se lo pongo en negrita y como verdad espiritual lo es, porque las capacidades y virtudes de la iglesia no son cognitivas, son genéticas. Ser iglesia no se aprende. Tener el carácter de Cristo no se aprende después de varios estudios bíblicos. Pensar como la iglesia debe de pensar no es cognitivo, no se aprende, no se estudia para pensar como ella. La iglesia de Cristo Jesús el Señor tiene todas estas virtudes y todas estas actitudes porque su genética lo determina. Por eso hay tantos cristianos que a la hora de la hora, cuando tienen que responder como creyentes, terminan respondiendo como mundanos, porque se saben todo lo que tienen que saberlo, pero lo que saben no es genético, es cognitivo. Por eso tenemos cristianos que cuando tienen que vivir como cristianos prefieren vivir como los del mundo, porque se saben todo lo que tienen que saber para tener una vida que agrade a Dios, pero cuando toca hacerlo no pueden porque tienen lo cognitivo pero no lo genético. Por eso tenemos adoraciones, alabanzas. Por eso tenemos vidas y decisiones que Dios no puede recibir. Porque muchas de esas cosas se basan en lo cognitivo, no en lo genético. Sé hacerlo, sé alabar, sé adorar, me sé los cantos, sé servir, yo sé, lo he hecho toda la vida. La pregunta es si a esto viene de la genética tuya o de lo aprendido. Porque para los que tenemos una vida cristiana por genética, esto no se aprende. Venía en el paquete que se llama Espíritu Santo. Conclusión. Es responsabilidad de la iglesia despertar. Es responsabilidad de la iglesia darse cuenta de su verdadera falta de poder del Espíritu Santo de Dios. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad ir a su presencia y reconocer que me falta mucho de Él. Y ahí le dejo una pregunta que tal vez es la pregunta más dura que usted y yo podamos responder en estos días. Es responsabilidad de la iglesia preguntarle a Dios: ¿qué será de tu gran nombre si yo sigo viviendo así? ¿Qué será de tu testimonio si yo sigo viviendo así? Porque déjame decirte algo. No solo el diablo sabe cuando tú y yo ya no vivimos en el Espíritu. Los mundanos lo saben también. Cuando nos oyen hablando cosas que nuestra vida no traduce. Cuando nos oyen hablando de cosas, pero que nuestra vida y nuestro testimonio difieren mucho de ello. Necesitamos Espíritu Santo otra vez. Necesitamos llenura del Espíritu Santo otra vez. Necesitamos que Dios tome nuestras vidas y nos transforme.
Una iglesia débil, temerosa, disminuida, acomodada, frágil, pero hablando como si fuéramos los más fuertes, como si fuéramos las personas que toman las decisiones más agresivas por su Señor. Nos ofendemos cuando alguien nos dice que debemos de vivir como Dios quiere, pero no nos ofendemos de vivir como vivimos. Nos ofendemos cuando la palabra es dura, cuando algo no se acomoda a la realidad que quiero, pero no nos ofendemos de ser quienes somos. Te anhelo, te necesito, cambia mi vida, renuévame, hazme nuevo. Espíritu Santo, lléname. Leemos los poderosos testimonios de un hombre que murió en la cruz, cabeza abajo. Los poderosos testimonios de un hombre que fue hervido en aceite y desterrado en una isla. Los poderosos testimonios de cristianos muertos en un coliseo romano. Los poderosos testimonios de hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que otros pudieran conocer a Cristo. Nos maravillamos de ellos, pero no hemos visto que detrás de ellos había una figura que nos está faltando hoy: Espíritu Santo. Tuvieron una fe inquebrantable. Esos hombres y esas mujeres entendieron lo que es una vida dispuesta al matadero. Hemos leído testimonios de hombres y mujeres que fueron enviados a naciones a predicar la palabra, donde entregaron sus vidas en favor del evangelio. Y nosotros aplaudimos, lloramos cuando escuchamos los testimonios. Decimos: ¡wow! ¡Qué tremendo! Hoy nos toca a nosotros, en una menor escala, sumar nuestro nombre a esa gloriosa lista. Can I am see my arm away? Can I remember? Can I